Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de intercambio, de conversación, como todos los viernes a las 10 de la mañana. En esta oportunidad como ya se anunció en la agenda del chat, vamos a tener una sesión muy interesante de intercambio, conversación, ¿no? Acá nuestro invitado Ricardo Llanos, quien es AI Engineer de Lorit Perú. Igual, Ricardo, ahora tú, por favor, te presentas como debe ser. Seguramente nos puedes contar un poquito más de ti, ¿no? Con él vamos a explorar un tema, yo creo, muy fascinante para muchos, interesantísimo, ¿no? Dada la relevancia que está tomando, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, de los asistentes conversacionales, de cómo vamos dibujando ese futuro, ¿no? En la educación, en la enseñanza. El tema que Ricardo nos va a contar ahora, como ya se anunció también en el chat, es el uso de LangChain, perdón, y Flowwise para crear asistentes conversacionales avanzados. Entonces, sin más, porque seguramente el tiempo nos va a quedar corto, ¿no? Hay que prestar mucha atención para poder aprovechar y sacarle el máximo conocimiento a Ricardo en la sesión de hoy. Nada, te doy pase, Ricardo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Soy ingeniero informático. Yo estoy trabajando en Lauret desde diciembre del 2023. Y bueno, actualmente trabajo con el equipo de Juan Diego elaborando asistentes virtuales, ¿no? Tanto para UPC, UPN. Y mi especialización es esa, ¿no? Todo lo que es IA generativa en texto, audio, video y bueno, y otros. Y bueno, lo que les voy a enseñar hoy día es cómo desarrollar un chatbot. Les voy a explicar, digamos, en general cómo funciona los chatbots que estamos desarrollando y cómo se puede aplicar eso, por ejemplo, para expandir las funcionalidades de ChatGPT, ¿no? Me imagino que todos en el grupo ya han usado ChatGPT. Es una buena herramienta, pero la principal desventaja que tiene es que no tiene nuestra información. O sea, por ejemplo, si yo quiero preguntarle de un documento o un PDF que tengo en la empresa o un documento personal, esa información no la tiene porque no fue entrenado, ¿no? Tampoco podemos preguntarle datos, por ejemplo, actuales de Perú porque no tiene un buscador integrado y también otra información, digamos, privada no puede hacer. Entonces, como tiene esa limitación, que no es un modelo, digamos, de lenguaje como que evoluciona cada vez que le preguntamos, como un buscador, sino es estático, contamos con una plataforma, ahí les voy a enseñar, que se llama, un segundo, creo que voy a poner el audio. Ya. Esta es una plataforma que se llama Flowwise. En esta plataforma se pueden crear chatbots y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos crear flujos. Los flujos es como un programa donde defino, digamos, cómo va a comportarse el chatbot. Tenemos herramientas que vienen a ser, por ejemplo, conexiones con bases de datos. Podemos crear también otro tipo de herramientas que pueden ayudar a los chatbots. Por ejemplo, por defecto, ChatGPT no es muy bueno haciendo cálculos matemáticos. Entonces, en esta zona podemos crear calculadoras o herramientas que se conecten, por ejemplo, con Excel, con una base de datos SQL, y permitir que acceda a esa información. Y bueno, tenemos esta zona que es credenciales, que es lo que nos permite conectar con otras fuentes de datos. Y la zona principal que ustedes van a trabajar o van a ver es la parte de Chatflow, ¿no? Entonces, les voy a enseñar unos ejemplos en la zona de Marketplace. Tenemos algunos ejemplos del tipo de chapos o agentes que se pueden construir, ¿no?
Filtro. Y para un ejemplo, por ejemplo, tenemos estos, ¿no? Podemos tener agentes que se conecten a documentos para extraer data de documentos. Podemos construir agentes que no solamente extraigan data, sino esa data la estructuren en un formato específico. Por ejemplo, un archivo JSON o un archivo de texto que después puede ser consumido por otra aplicación. Podemos crear agentes autónomos. Y bueno, acá lo más o lo que más se usa es este acá, ¿no? Conversational Retriever, que me permite, por ejemplo, acá lo puedo mostrar. Lo que básicamente hace esta aplicación es, tiene una interfaz de conversación en la cual el usuario va a conversar, digamos, con ChatGPT. Y acá podemos escoger, por ejemplo, el modelo. El modelo LLM es la plataforma que va a soportar todo eso. Entonces puede ser, por ejemplo, ChatGPT, puede ser Anthropic. No sé si han usado, por ejemplo, los modelos de Google, que también tienen una interfaz. Tenemos modelos de Facebook, modelos gratuitos para, por ejemplo, procesar todo lo que es lenguaje. Y todo eso lo podemos configurar en esta zona. Después, cuando queremos guardar información, podemos usar lo que es una base de datos vectorial. Si ya han trabajado con base de datos, digamos SQL, otro tipo de base de datos, es una base de datos parecida, pero en vez de guardar datos en filas, lo que va a guardar es pedazos de información. Entonces, por ejemplo, si yo subo un libro a esa base de datos, ese libro va a ser partido en muchos pedacitos, por ejemplo, capítulos o fragmentos del libro, y cada uno de esos fragmentos se va a guardar con un código. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una consulta, por ejemplo, lo voy a mostrar acá mejor un ejemplo real. Acá tengo una prueba ya creada y ese es el flujo que les estaba conversando, ¿no? Tenemos esta zona que es la que maneja toda la conversación. Tenemos acá el modelo de lenguaje, que en este caso estoy usando la versión GPT 3.5 Turbo a través de Azure. Tenemos esta base de datos, que sería Pinecone, que es la base de datos que va a guardar esa información. Y tenemos acá un conector. Este conector lo que me permite es transformar mi documento. Puede ser texto, puede ser data que extraiga de SQL, puede ser una página web o un PDF, cualquier fuente de información, y la va a transformar en pedazos de información en textos que van a estar conectados en esa base de datos mediante los embeddings. Ahora les explico eh, qué cosa es un embedding. Yo me voy, por ejemplo, acá a la base de datos. Voy a entrar a la base de datos Pinecone, que es la que estamos usando. Y tengo acá en la base de datos el índice. El índice es como una tabla, ¿no? Como las bases de datos SQL. Entonces, por ejemplo, he creado el índice prueba y tenemos en ese índice prueba los namespace, que no es idéntico, pero más o menos vendría a ser el equivalente a una tabla. Entonces he creado un namespace que se llama prueba y prueba 2. En este prueba he subido el libro de Moby Dick, que es gratuito, o sea, se puede descargar. Y en prueba 2 he subido el libro de Romeo y Julieta. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, acá a prueba 2, voy a hacer una consulta. Y la data en la base de datos está estructurada de esta forma, ¿no? Tienes una metadata, que la metadata básicamente es datos que pueden ayudar, digamos, al sistema a que encuentre información. Por ejemplo, en un libro, la metadata podría ser número de página, podría ser nombre del capítulo, nombre del libro, de repente autor, ¿no? Esos datos que de repente se guardan en la bibliografía. Y acá en texto tenemos un pedazo del texto del libro.
Ese pedazo de texto del libro está enlazado con lo que se llamaría un embedding. Un embedding es una secuencia de números que básicamente lo que permite es que se pueda hacer una búsqueda semántica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago una consulta. Por ejemplo, mi consulta podría ser, ¿qué dice en el primer capítulo del libro Romeo y Julieta? Entonces va a tomar los datos de mi consulta, por ejemplo, primer capítulo, libro Romeo y Julieta, y esos datos los va a transformar en una secuencia numérica. Internamente esa secuencia numérica va a compararla con otras secuencias numéricas que están en esta base de datos y las que sean más similares las va a extraer. Entonces, ¿cuáles serían las más similares? Los pedazos, digamos, del libro donde mencione esas palabras, ¿no? Capítulo 1, Romeo y Julieta, ¿no? Capítulo inicial. Eso me va a servir para, en ese momento, que yo pueda extraer esos pedazos, digamos, de data que son los que posiblemente van a responder a mi pregunta, y lo que haría en ese momento ChatGPT es, va a responder en base a esa información. Esto lo podemos ver acá en el ejemplo. Por ejemplo, voy a preguntar, borro esto, y pregunto, ¿qué dice o de qué se trata el capítulo 2 de Romeo y Julieta? Ya, entonces acá me dice, ¿no? El capítulo 2 se trata principalmente de los encuentros entre Romeo y Julieta, así como las revelaciones que pertenecen a familias enemigas, y una breve descripción del capítulo 2. Entonces, ¿cómo obtuvo ChatGPT esta información? ¿No? Esto se aplica a todo, PDFs, cualquier tipo de documento. Lo que ha hecho es, ha buscado en esa base de datos y ha extraído estos pedazos de información que pertenecen al libro, ¿no? Por ejemplo, extrajo este primer pedazo, que es digamos, las páginas iniciales donde está el listado de los capítulos, ¿no? Porque acá menciona capítulo 1. Después extrajo este pedazo que es del capítulo 1, extrajo, digamos, el prólogo, ¿no? Que habla en general de qué se trata el libro, y extrajo otro pedazo también que lo vio relacionado. Entonces, básicamente lo que ha hecho acá el modelo de lenguaje es, ha tomado estos 4 capítulos, inclusive que están en inglés, o estas 4 secciones, y en base a eso lo ha entendido, lo ha elaborado un resumen o ha elaborado una respuesta adecuada a mi pregunta. Es como que le estuviéramos pasando tarjetas, ¿no? A ChatGPT. Te voy a hacer una pregunta, pero mira, te paso estas tarjetas para que de esas tarjetas puedes hacerme un resumen o responder mi pregunta. Y esto, en este momento son 4, ¿no? Yo podría poner 5, 6, 8. Obviamente, a más tarjetas se puede consumir su memoria, también va a haber más gasto en lo que es el uso de la aplicación, pero puedo ir midiendo cuál es la cantidad, digamos, de tarjetas adecuada y el tamaño de las tarjetas que debe tener para poder responderme. Y otra cosa que podemos ver acá es, bueno, acá está como para subir el documento. Esto me indica, por ejemplo, esta sesión me indica cómo debe ser el tamaño de las tarjetas. Overlap significa que yo puedo tener unas tarjetas y el corte puede ser limpio. O sea, por ejemplo, termino una palabra, corta, y en la siguiente tarjeta empieza esa palabra, ¿no? Pero es mejor dejar un espacio que se repite para poder así enlazar las tarjetas, ¿no? O sea, como un rompecabezas. Entonces, si puedo ver un poco el borde, puedo poder enlazar las piezas. Y este es el bloque, digamos, que se encarga de hacer generar esos números que se va a guardar en la base de datos. Y esta sería la base de datos. Entonces, este es como la lógica principal para poder crear ese tipo de aplicaciones en temas de, digamos, de extraer data, ¿no? De cualquier tipo de documento. Lo que básicamente va a variar es la base de datos y el tipo de documento.
Y acá les enseño otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, tengo también acá la lógica, tengo un navegador web, va a usar el modelo de lenguaje para navegar por la web, va a extraer esos pedazos de información que ha tenido en la web igual, ¿no? Los va a transformar, digamos, en forma numérica. Y en este caso no va a guardar una base de datos, sino lo va a tener en su memoria. Y de esa memoria, digamos, la va a recuperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo no quiero guardar la información, sino lo que quiero es hacer esto, ¿no? Por ejemplo, quiero navegar por la web, que normalmente estos modelos no me permiten, y extraer la información. Entonces, por ejemplo, le pregunto eh, cuál es la página de la UPN, y eso no lo tiene el modelo dentro de su memoria, ¿no? Y está navegando por la web y me extrajo esta información de la web, ¿no? Entonces, en base a esta información que ha extraído, me responde, me llega a elaborar la respuesta. No sé si hasta esta parte tienen alguna consulta, si no podríamos pasar a la parte práctica para que ustedes también desarrollen, ¿no? Pero quisiera ver si tienen alguna consulta en este momento. Ricardo, una preguntita. Ujú. Aquí estoy entendiendo que todo podemos hacerlo simplemente con estos flujos, ¿no? O sea, esta es una plataforma que permite que alguien que no sabe, digamos, de código pueda armar el comportamiento del chatbot solamente con estos flujos. Claro, usando estos flujos se puede armar. Ahora, hay ciertas limitaciones, ¿no? Hay comportamientos muy complejos o otras cosas, digamos, que se requieren que no se pueden hacer estos flujos y a veces hay que mezclar estos flujos con código o en el caso que hacemos, por ejemplo, nosotros en el Chatter, usamos estos flujos, también usamos código y usamos Copilot Studio, que es una plataforma que también no solamente, digamos, se maneja el flujo, sino también se maneja la interfaz, se maneja otros elementos para, digamos, implementarlo de más profesionalmente, ¿no? Pero en teoría, si ustedes quieren hacer un asistente, digamos, relativamente sencillo y subirlo a una web, se puede desarrollar con esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este asistente que hace esa labor, que, por ejemplo, podría ser navegador o responder preguntas del libro. Y si yo quiero esto subirlo a una web o implementarlo en una web, me puedo ir a esta sesión y copio este código, ¿no? Entonces, con este código ya lo puedo implementar en la web. Obviamente, el costo no es cero porque esta plataforma, digamos, de desarrollo es gratuita, pero necesito que esté corriendo sobre un servidor. En este caso, nosotros lo hacemos corriendo sobre un servidor de Azure y eso tiene un costo mensual, ¿no? Pero el desarrollo, la implementación, sí es, digamos, gratuita, digamos, bastante rápida, ¿no? No sé si con eso contesté tu consulta. Sí, sí, gracias. Ya, entonces, yo había creado justo esta versión para que ustedes lo prueben. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a pasar por el chat el link. Ese es el link. Todos pueden entrar y cuando les pida usuario y contraseña, ponen la palabra prueba en ambos, ¿no? Usuario prueba y contraseña prueba. Y vamos paso a paso conmigo para que creen un primer asistente. Entonces me avisan cuando puedan entrar para comenzar a guiarlos paso a paso. Sí, ahí estamos. Sí, Creo que ya se van estamos, creo. conectando. Ujú.
Los que se vayan conectando, vayan haciendo este paso, ¿no? Se van primero a donde dice Chat Flow. Acá voy a poner el botón que dice Add New y les va a abrir una nueva plantilla, ¿no? Entonces, graban en la plantilla, le ponen su nombre para saber que es el chavo que están desarrollando, ¿no? Su nombre y su apellido. Ya, entonces, ya hasta ese punto, igual espero unos minutitos para que todos lleguen a ese punto para comenzar. Preguntaban por ahí también, Ricardo, Ujú. si este enlace se puede utilizar luego de la sesión. Me Ah, ima- claro, lo que pasa es que ahí tendría que consultar, porque en realidad lo habíamos creado por la sesión. ah, ya. Y claro, todo este enlace está conectado a un API de Azure que genera un costo. Entonces tendría que preguntar en el chatter si lo vamos a continuar o lo eliminaríamos. Sí, me imagino que es más que todo por si desean ahí ver la grabación y hacerlo de repente a modo de práctica una vez más, ¿no? Claro. Sí, ahora lo consulto, pero lo puedo dejar ahora en la mañana para que lo vayan utilizando. Ya, les, me avisan si ya pudo entrar la mayoría. ¿En dónde era que se cambiaba el nombre? Ah, ya. Veo que ya varios están entrando. Para los que todavía no han llegado a esa parte, entran a la plataforma y se van a la sesión que dice Chat Flows. En Chat Flows les va a dejar llegar una sesión que dice Add New, un botón a la derecha, y les va a salir un Chat Flow que no está titulado, ¿no? Que no tiene nombre. Simplemente ponen en el disquete que está a la derecha, salvar nuevo Chat Flow y acá le ponen su nombre, ¿no? Le ponen su nombre, graban y de ahí ya aparecería, ya se quedan dentro del asistente, ¿no? Para que vayan implementando. Ok. Ya, entonces, si vamos avanzando, igual creo que lo van a tener en la grabación. Entonces vamos a hacer primero, vamos a crear primero el nodo principal, ¿no? Que es el que tiene toda la lógica. En ese caso voy a buscar con la palabra retrieval y voy a usar este, ¿no? Hay otros nodos que se pueden usar, pero este es el más fácil de usar. Entonces jalan el nodo, ¿no? Como han visto, por ejemplo, yo tengo un nodo acá, lo jalo simplemente y les debería aparecer, ese lo borro, les debería aparecer este módulo, ¿no? Que tiene una conexión para el modelo de lenguaje, otra conexión que sería hasta la base de datos, la memoria, porque como es una conversación siempre guarda una memoria, y esto es opcional, ¿no? Eso es moderación, cuando queremos moderar, por ejemplo, cuando las personas hablan con algún tipo de lenguaje o de expresión que no es adecuada, se puede también, se tiene un modelo que te permite moderar, ¿no? Insultos, cosas que no. Es opcional. Y esta última sesión la activan, la que dice Return Source Document, lo activan. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir ver de cada conversación de dónde extrajo el dato, ¿no? ¿Qué es el dato que has traído para poder responderme? Una vez que tengo esta sesión implementada, otra vez voy a buscar acá en nodos y busco por
Azure, y ubico este primero acá, que es Azure Chat OpenAI. Entonces, este nodo lo muevo y conecto el final del nodo con el modelo. Acá en el nodo tenemos tres sesiones, ¿no? Una es la credencial. La credencial tiene un usuario, contraseña, una configuración, que es la que permite que ustedes se conecten, por ejemplo, a Azure y puedan utilizar el modelo, ¿no? Ya está, en este momento ya la he configurado, entonces simplemente la jalan, que sería Azure GPT 3.5 prueba. Y el modelo, vamos a extraer el modelo que sería GPT 3.5 Turbo 16K, que es el modelo GPT 3.5, pero tiene más memoria. Y eso lo dejamos tal como está. De ahí voy a buscar por el nombre Pinecone y jalo ese acá que es Pinecone, que es la base de datos a la cual se van a conectar, ¿no? Igual tenemos una credencial, que es la que tiene el usuario, contraseña para conectarse a la base de datos. Y esta parte de acá, donde hay eh, un punto que dice Pinecone Retriever, eso lo jalan y lo estiran acá hasta Vector Store Retriever, ¿no? Que es para conectar esa base de datos al sistema. Ahora, lo único que nos faltaría es ingresar el nombre de la base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos es prueba. Entonces voy a tipear acá prueba. Y por último vamos a adicionar lo que sería una tabla, ¿no? Viene a ser como una tabla. Entonces, para que no se mezclen, lo que ustedes van a hacer, cada uno que cree una tabla diferente. Entonces, por ejemplo, en mi caso podría ser, para que no se mezcle con los demás, podría ser R, ¿no? De mi nombre, de Ricardo, y mi apellido, ¿no? R Llanos. Acá ponen su primera vocal y su apellido, y con eso deberíamos tener una tabla de datos para cada uno. Simplemente presiono acá, me aseguro que se quedó, y de ahí continúo con lo demás. No sé si esta parte, a ver, les dejo la pantalla acá como para que puedan complementarla, pero avísenme quiénes han podido llegar hasta este punto, hasta estos A tres ver, nodos, ¿no? yo estoy en la Ujú. parte de crear mi tabla. Ya conecté todo. eh, en la credencial era Pinecone, Pinecone Index prueba. Y en parámetros En adicionales va la parámetros tabla, ¿no? adicionales, claro, Ujú, lo abres y acá donde dice Pinecone Namespace, pon una ajá, tabla, el nombre de una tabla que se va a crear. Entonces, pon tu primer Jorge, ¿no? Por ejemplo, ujú, J. Ramírez, ¿no? claro. Para que no se mezcle con otra tabla. Y ahí automáticamente queda guardado. Sí, queda guardado, pero todavía no está creada la tabla, ¿no? En el momento que esto se ejecute, ya la va a crear. Ah, ya, o sea, me refiero a que no hay ningún botón de Ujú. guardar ahí, pues, ¿no? Simplemente es colocar el nombre. No, en esta zona no, pero igual siempre es bueno que a cierto tipo guardar su trabajo. Entonces, ya que tengo esta parte implementada, me voy arriba al disquete y lo guardo, ¿no? Por Ah, si ya. hay algún tema, no lo pierdo. De ahí vamos a ubicar em, el documento. Entonces, en este caso, ustedes pueden escoger, podría ser texto, ¿no? Cargar texto plano o archivo de texto, o podría ser PDF. Ahí se los dejo a la elección. Entonces, ustedes primero ubiquen si, o vayan pensando un documento que es el que van a subir. Puede ser un archivo que se descarga de internet, de repente un PDF que tenga. Entonces, seleccionan a la mano un documento y de acuerdo a eso escogen
texto o PDF. En este caso yo voy a escoger texto, TXT, y acá dice, ¿no? Cargar data de archivos de texto. Entonces me voy acá y esto lo conecto, donde dice document, lo conecto con document. Después faltaría lo que son los embeddings. Entonces colocan acá embedding o lo buscan. En este caso voy a usar los embeddings de OpenAI. OpenAI embedding, ¿no? O lo pueden buscar más fácil, ¿se acuerdan? Con OpenAI. Entonces tienen OpenAI y acá tenemos los OpenAI embedding. Lo que voy a hacer en esta parte es conecto, por ejemplo, mi credencial, que en este caso solamente hay una para escoger. Lo que acá en la parte de embeddings lo conecto con embedding y verifico, ¿no? Entonces tengo el módulo Pinecone, tiene un cargador de datos que en este caso es document y está conectado a embedding. Y a su vez esto está conectado a la conversación y al modelo de lenguaje. Y me falta un último paso. Ahora, yo tengo un documento que normalmente es grande, ¿no? Entonces, no lo puedo meter todo ese documento solo en un bloque en esa base de datos. Lo que se tiene que hacer es, ese documento lo va a partir en trocitos y cada trocito lo va a meter en una parte. Entonces necesitamos un módulo que es el que parte en trocitos. Busco splitter, puede ser este acá. Por ejemplo, cuando ustedes buscan splitters, hay splitters para diferentes tipos de documentos. Este carácter puede ser, por ejemplo, para documentos de texto. Esto si queremos insertar, por ejemplo, código, HTML, ¿no? Tienen como varias opciones para escoger. Esa es como la más práctica. Y en esta parte, por ejemplo, digo cuál va a ser el tamaño del pedazo que va a obtener. O sea, cuántos caracteres va a tener cada pedazo. En este caso le estoy dejando el defecto que es 1000. Cómo se va a entrelazar, ¿no? O sea, los dos documentos para que los pueda, para que pueda encontrar que dos documentos están relacionados. Acá podemos dejar por el defecto que es 200, que normalmente 20% es lo ideal. Y esto lo conectamos acá, digamos, a la parte de test splitter. Y en teoría ya tenemos nuestro primer asistente. Ahora nos falta solamente un dato, que es cuál es la información que vamos a subir. Entonces bueno, yo lo estaba probando igual con el proyecto Gutenberg, que bueno, son libros, documentos que se pueden descargar de forma libre. Y por ejemplo, vamos a probar con el Quijote. O de repente, o Frankenstein, pues creo que el otro es muy largo. Entonces acá tengo, lo guardo como un archivo de texto. Lo grabamos y acá subo el archivo. Upload file y acá tenemos Frankenstein. Ya, una vez que tenemos todo esto implementado, ahí les voy enseñando para que lo revisen. El carácter test splitter conectado al test file, acá está el archivo. Después tenemos el OpenAI embeddings, ambos conectados a Pinecone. Acá hay una memoria, pero si no le ponemos memoria, usaba por defecto, entonces no es necesario complicarnos ahí. Y acá el modelo que sería Chat OpenAI. Ahora, para comprobar que esto funciona, y esto yo lo haría solamente por una vez, es en la base de datos no hay data ahorita. Entonces lo que tenemos que hacer es subir esa data solamente por una vez y después ya podemos empezar a consultar. Acá tenemos un botoncito
que es para ingresar la data de la base de datos. Grabamos primero y ingresamos esto y presionamos el botón. Entonces me voy a la base de datos y, por ejemplo, en la base de datos yo tengo como prueba y prueba 2, ¿no? Como dos tablas que había creado. Entonces, para que no se mezcle la data con esas tablas, yo le voy a poner acá, bueno, lo dejo con R llanos, que es el que había escogido, ¿no? Que va a ser como una tabla diferente. Y empiezo a subir. Pongo el botón, pongo Add. A ver, ¿qué? Creo que es porque, ¿será que has elegido text file y has subido un PDF? Porque yo, por ejemplo, jalé el nodo Ujú. de PDF file y sí me ha salido bien. O sea, dice Successfully Abserted Vector Store. Claro, No no, sé si sea en por este eso. caso, no, sí he subido un texto, pero estoy verificando si, a ver, OpenID, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ya es el tamaño del modelo que no está aceptando. Ya vamos a probar de repente si envío, o lo corto esto en pedazos más pequeños. Mm, sí. Pero está bien. Vamos a probar con un texto más pequeño. Podría ser también el tamaño del hilo que se esté tratando de ingresar. Ya para modo de prueba, voy a crear solamente este texto. Ya, si era un poco por el tamaño. Cuando sucede eso, también lo que pueden hacer es partir el documento en varias partes. Entonces ya tengo el de Frankenstein. Eso está, por ejemplo, en la base de datos que creé, digamos, de Rellanos. Sería, bueno, como la tabla, no es exactamente lo mismo, pero es como equivalente. Y me voy acá, por ejemplo, veo que varios ya han avanzado. Me voy, por ejemplo, acá a R Llanos y verifico que se haya subido la data. Entonces acá ya hay pedazos digamos, del libro, ¿no? De Frankenstein.
Y lo que voy a verificar es ahora que puedo consultar sobre esa data. Entonces, por ejemplo, le pongo de qué se trata este libro. Y ahí me está leyendo de esta sección de la data, de qué cosa se trata, ¿no? Puedes resumirme esta primera parte. Ah, y aparentemente no lo ha cortado, todo lo ha dejado como un solo documento. Bueno, pero en base a ese documento me está resumiendo. Ya, creo que el problema ha sido más que todo que como no he encontrado un separador, todo lo he tratado de meter en uno solo. Entonces para eso podemos usar otros splitter, como este de acá, por ejemplo. Recursive Character Test Splitter. Lo que pasa es que algunos splitters dependen de un separador. Por ejemplo, de un carácter que te permite cortar el documento, ¿no? En cambio, en este de acá, si usamos este test splitter, el recursive test splitter, ya no depende de un separador, sino lo que te va a cortar el documento cada cierta cantidad de caracteres. Entonces vamos a probarlo. Bueno, me parece que así o es. La grabamos y ya está. Entonces, ese era el error, ¿no? Entonces siempre usen este mejor. Ahora sí lo cortó en varios pedazos y si yo voy a la base de datos y vuelvo otra vez a revisar, digamos, lo de Frankenstein. En rellenos, query, y ya veo que hay ya mucha más información. Y le puedo preguntar, por ejemplo, al modelo, ya para terminar esta parte, ¿en qué termina, no? ¿En qué termina la historia? Bueno, eso, pues no sé si habría que revisar, si yo subir todo, pero ya me está jalando ya varias sesiones, ¿no? Ya eliminó ese problema que todo lo ponía en una sola. Pero bueno, esto es un poco también prueba y error, y frenando, pero quisiera saber sus comentarios, ¿no? Si llegaron hasta este punto, pudieron implementar, de repente pudieron probar. No sé si alguno de ustedes puede compartir su pantalla para ver cómo les ha salido. A ver si alguno lo logró. Yo no lo pude lograr. Me quedé en el camino porque me puse a observar mejor antes de, pero creo que sí, varios avanzaron más. Ya veo que J. Ramírez, R. Andía, ustedes dos llegaron por lo menos a crear la base de datos. Entonces no sé de repente si nos Sí. pueden compartir para ver. A ver, yo podría compartir. Ujú, A ver, A dale, ver, dale, Jorgito. a ver, ahí creo que ya se ve, ¿no? Ujú. ujú. Sí. Ya, bueno, acá en mi caso, bueno, la diferencia es que yo utilicé este de acá, este nodo que dice PDF file, Sí, Ujú. sí, no hay problema. Ujú. porque he cargado un PDF. Esto no lo cambié con el recursive character porque en realidad sí me ha funcionado este de acá. Ok, Por ahí vi que había partido el documento en 153 partes, si no me equivoco. Ujú. ujú.
Y bueno, acá está el chat, ¿no? Acá lo que he subido es un documento, un libro corto que trata de introducción a la gamificación, ¿no? A ver. Ahora, hace un rato estaba haciendo pruebas, pero le di acá a borrar, no sé si es por eso. Le di Ah, clear no, chat no, history. no, no afecta, es solo para borrar la historia como que esté más ordenado, ¿no? Ah, ya. Bueno, pero no me está contestando. A ver. Responde. Ajá, no me quiere responder. Ahí está, ahora sí. Entonces, mira, por ejemplo, ahí si te has leído el libro y si quieres saber de dónde sacó esa información, haz clic Ajá, Está. abajo donde salen esos botoncitos. claro, en estos de acá, ¿no? Ujú. Entonces, ahí puedes revisar también si está extrayendo la información adecuadamente, ¿no? O de repente si está... Lo que pasa es la calidad de la respuesta va a estar de acuerdo a lo que extraiga. Entonces, con esta opción tú puedes ver, ah, mira, esta es la información que he extraído y de ahí es que está elaborando la respuesta. Si te extrae información que no tiene nada que ver con la pregunta, posiblemente pues la respuesta va a ser pobre, ¿no? Entonces, con eso puedes verificar. Claro. Ahora, acá, bueno, a diferencia de un par de otros modelos para hacer chatbots que he visto, esto está bastante interesante, ¿no? Que te da de dónde está sacando Ujú, la información. Ahora, algo que me parece importante preguntar, que de hecho siempre lo pregunto o siempre trato de buscar información, es que no sé si pasa acá, pero posiblemente sí. em, es este chatbot, ¿no? Claro, al estar utilizando igual GPT, el modelo que sea en realidad, ujú, de todas maneras tiene acceso a información externa, ¿no? Porque a mí una vez ah, conversaba con una persona que también había intentado hacer estos chatbots y, por ejemplo, ¿no? Si yo previamente sé de qué va el tema que quiero preguntar, ¿no? Que en este caso es gamificación, podría ser cualquier tema en realidad, y yo hago preguntas, me va a contestar eh, de lo que encuentra, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le hago aquí otra pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con gamificación, eh, no sé, me imagino que al inicio te dice que no sabe, pero, o sea, igual tiende a contestar, ¿no? O sea, si yo le pregunto otra cosa que no tiene nada que ver, igual me va a contestar, ¿no? A pesar que no esté en el documento. Eh, claro, eso se maneja con los prompts. En los prompts, que es, digamos, cómo le indicamos que debe comportarse el chatbot, le Ujú, decimos, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos, le decimos, ¿no? Para este tipo de preguntas, si no sabes o no está en el documento, responde que no sabes. O podría haber otro caso en el cual, bueno, primero revisa lo del documento y si en el documento no hay, responde bajo tu criterio, pero por ejemplo indicando que esa respuesta tú la tienes en base a tu entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando tú defines esa personalidad o ese comportamiento en los prompts, entonces, por ejemplo, si quieres ver cómo es un prompt, sí, a por ver, ejemplo, o sea, ¿cómo le podemos decir, no? Si no está en el documento, no respondas, por ejemplo. O si no está en el documento, di que no sabes, ¿no? claro, ahora les comento, entonces les enseño. Por ejemplo, tenemos esta parte, ¿no? Y yo tengo acá donde dice parámetros adicionales, dice todo el comportamiento. Por ejemplo, dado la siguiente pregunta, primero hace como un refreseo de la pregunta para que se acomode más a la información que tenemos. Y acá te dice, por ejemplo, cómo se debe comportar, ¿no? Vas a actuar como un asistente que estás teniendo una conversación. Tu nombre es ahí asista, ¿no? Usando el contexto provisto, responde la pregunta con la mejor calidad posible, ¿no? Si no está, digamos, si en contexto, ¿no? En las etiquetas, no hay nada para responder esa pregunta, entonces sí, no estoy seguro. Pues acá le estoy diciendo lo que tú me contabas, ¿no? Si no puedes traer la pregunta de ahí, entonces que no invente, no diga, diga simplemente que no lo sabe.
Por ejemplo, si nosotros hacemos la prueba, le pregunto algo que no tiene nada que ver. Algo que debería saber, ¿no? Obviamente el modelo, originalmente. Bueno, en ese caso sí lo respondió, pero nosotros lo podemos ajustar acá, ¿no? Entonces le puedo poner. A veces en el prompt no es que necesariamente por una vez que le das la indicación, a veces no siempre te hace caso, entonces a veces tienes que reforzar, ¿no? Le puedo poner acá. Claro, de repente decirle únicamente responde preguntas sobre el texto, ¿no? Ujú. Quizás. Entonces, y una otra, aunque lo sepa. Ujú. Y esa parte es un poco prueba y error, ¿no? Porque a veces hay que probar muchas formas de decirle al chavo y a veces hay formas que parece que te entendiera más o menos, ¿no? O sea, hay prompts que funcionan mejor. Ya, ahí tendría que seguir Ya ajustando aprendió. el prompt. Ujú. Sí, seguramente. Claro. Ricardo, y te ¿Cuál hago una es? pregunta en Sí. función a esto y me ha saltado la curiosidad también, porque entiendo que, claro, este asistente virtual, por ejemplo, que se está creando para las aulas virtuales de UPC, me imagino que tiene un procedimiento y se ha trabajado, ¿no? Ujú. Con este flujo y con toda esta tecnología. ¿Podría pasar esto mismo o ya han probado lo que no, por ejemplo, no está saliendo ahorita, pero sí se aseguran de que no se invente o que no le dé al estudiante información que no tiene que ver con el curso, por ejemplo, ¿no? Ahí podría ser uno de los riesgos quizás, ¿no? Si es que si pues, está Claro, tomando información de modelos que tienen, ¿no? Data y que de pronto le diga al estudiante algo que no es, ¿no? Sobre todo si claro. está preguntando sobre el curso, ¿no? Imagino temas muy específicos de contenidos del profesor, de fechas de entregas, de, no sé, guías precisas, ¿no? Eso. Claro, sí, eso lo manejamos con los prompts y usamos ahí dos temas. Este prompt, que como digo, a veces a la primera no te va a hacer caso, tienes de repente que ajustar, de repente si es muy largo tenemos que reducirlo o priorizar. Y ahí así vamos elaborando hasta que encontramos un prompt que realmente el modelo empieza a comportarse como queremos. Y la otra es el modelo. Ahorita estamos usando el GPT 3.5 por un tema de precio, pero el 4 o sea, todo este tema de las alucinaciones va disminuyendo conforme el modelo se vuelva más complejo. Y conforme el modelo se vuelva más complejo, obviamente también más caro, pero te sigo los prompts de forma más exacta. Es como que te hace más caso, ¿no? Es más preciso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en algunos casos, no todo el tipo de consultas que hacen los alumnos son igual de complejas. En algunos casos usamos el modelo más complejo, en algunos casos usamos un modelo más sencillo. Y así hemos ido ajustando para ir eliminando esa brecha, ¿no? La brecha no se elimina todavía al 100%, siempre por ahí hay un riesgo que puede haber una alucinación, pero con cada modelo que van soltando, esa brecha cada vez es un mínimo, ¿no? Cuando ya salga el GPT-3, el 5, de repente ya las alucinaciones van a ser muy, muy, digamos, esporádicas. Y también con el tema de los prompts y varios temas que vamos a ir aplicando, vamos reduciendo, digamos, esas alucinaciones, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema que se puede trabajar eh, prácticamente. Sí, precisamente de eso un poco se estuvo conversando en el chat en Ujú, estos días, ¿no? El grupo discutió el tema de las alucinaciones y de qué manera se genera, ¿no? la información, ¿no? En estos chats.
Ricardo, yo creo que ha sido sumamente ilustrador, ¿no? Muy interesante lo que nos has compartido. Hemos llegado ya a las 11 de la mañana. La verdad que seguramente van a quedar muchas preguntas por ahí de los asistentes. No sé si alguno quiere aprovechar estos últimos minutos eh, para preguntar algo, alguna curiosidad que tengan. En todo caso, si no hay preguntas, agradecerte, ¿no? por tu participación hoy, por todo lo que nos has enseñado. Bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad, ¿no? Para seguir viendo y aprendiendo, ¿no? De toda esta tecnología, como tú dices, va cambiando, ¿no? Día a día se va mejorando y, y nada, siempre buscando, ¿no? Eso es lo que nos corresponde a nosotros aquí en la universidad y los roles que tenemos, los distintos roles que tenemos, es ver cómo esto lo podemos aplicar, ¿no? Introducir eh, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada, óptima, que cumpla, ¿no? con ciertos criterios también de calidad, de éticos, etcétera, ¿no? En eso estamos trabajando fuerte, eh, aprendiendo día a día y nada, la próxima sesión de igual manera seguiremos hablando seguramente del tema y de otros temas más, ¿no? que ya se están preparando para el siguiente viernes. Así que muchas gracias a todos también por su participación hoy y nos vemos el próximo viernes. Gracias por la invitación y bueno, cuando quieran, de cualquier tema que quieran saber, siempre estoy disponible para poder enseñarles y bueno, capacitar. Gracias. Muchas gracias Ricardo, hasta pronto.